Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con el libro de los especiales de Nightlock. Rin estaba feliz de que sus amigas también vinieran ese día de su boda. Había pensado que no asistirían, ya que estaban muy ocupadas, pero finalmente habían venido. Rin le dijo a Ken que se adelantara y echara un vistazo, pero en cuanto vio lo que contenía, las lágrimas se le secaron enseguida, dando paso a una mirada de fingido enfado. Dentro había mucha ropa de bebés y juguetes para los gemelos. Ustedes, dijo Rin, señalándoles con sospecha. El escuadrón de ángeles rió con culpa y luego se dispersó rápidamente en todas las direcciones. Bien, vamos para allá. Oye, Rin dijo que los bebés están junto a la fuente. Vamos, chicas. El grupo de mujeres se apresuró al otro lado del local, donde el padre de Rin, Warin, y la tía Malay cuidaban a los gemelos. Al ver a sus amigas correr a saludar a los bebés, que estaban vestidos con pijamas rosas y azules iguales, Rin simplemente negó con la cabeza y sonrió. Esas chicas nunca dejan de meterse conmigo. No dejes que te afecte. Saludemos a unos cuantos invitados más y luego nos preparamos, ¿de acuerdo? Ken sonrió. Rin asintió. La ceremonia estaba a punto de comenzar y la mayoría de los invitados ya habían llegado. Solo faltaba dar la bienvenida a unas cuantas personas. El tiempo pasaba rápido y la boda estaba a punto de comenzar. Los invitados seguían deambulando, algunos charlando con el señor Guasí, mientras que otros se acercaban a saludar a los gemelos. Todos parecían felices, excepto la pequeña Playphone, que de repente empezó a hacer pucheros. El grito de la bebé resonó por todo el recinto, atrayendo miradas a diestra y siniestra, mientras Tom No, quien estaba en brazos de Warin, miró a su hermana gemela conmocionado, como si se preguntara si debía llorar también. Warin, ¿ya comieron los niños?, preguntó el señor Guasín, mientras tomaba con cuidado a Playphone en los brazos de la niñera e intentaba calmarla. Pero la bebé seguía llorando a todo pulmón, lo que le hacía temer que algo anduviera mal. Lloraba cuando estaba molesta, cuando algo no le gustaba, o cualquier cosa en realidad. Últimamente estaba más inquieta que de costumbre. Sí, ya comieron los dos. Yo misma les di de comer, respondió la niñera. Entonces, ¿por qué llora así? Quizás está abrumada y muchas personas, sugirió. O así lo pensó y pensó que probablemente era así. Pero para alguien como él, que no era muy bueno calmando niños, parecía una mini crisis. ¿Por qué lloras, cariño? Entonces, sin más, la voz de Ken irrumpió en el ruido y la crisis pareció desaparecer. En cuanto asomó el rostro, hizo un sonido juguetón. Con una voz suave, la niña que lloraba se calmó de inmediato y sonrió. Extendió los brazos como si quisiera que la abrazaran, así que Ken la alzó para consolarla. Hola, me extrañaste, le dijo mientras hablaba con su hija, aunque lo único que podía hacer era emitir sonidos de bebé y mirar a su alrededor con una expresión curiosa. Rin también había regresado con los peluches favoritos de los gemelos en la mano, que había ido a buscar al camerino en unos momentos. Menos mal que con solo ver la cara de la mamá, se le paró el llanto. Eso significa que no están enfermos. Ahora puedo relajarme, dijo el señor Guasín con una sonrisa, mientras observaba la situación. Sabía lo apegados que estaban los gemelos a su madre. Hace un momento lloraban tan fuerte que les levantaba el tímpano, pero en cuanto vieron a quien más lo consolaba, sonrieron de inmediato. Ver a tantas personas puede que lo haya estresado, papá. Los llevaré con la tía Malay a un lugar más tranquilo. Rin le dijo mientras acariciaba la cabeza de los gemelos, sintiéndose un poco culpable por traerlos a un evento tan grande con tantas personas, a pesar de que solo tenían unos pocos meses y deberían haber estado durmiendo la siesta en casa. Mami tiene algo importante que hacer, no se preocupen. No voy a tardar. Regresaré enseguida. Ken entregó a su hija, ahora tranquila, a la tía Malay y le dio a cada niño un pequeño oso de peluche, del tamaño de la palma de la mano. Los había elegido para los gemelos desde que habían nacido, para que los reemplazara a ella y a su madre cuando tuvieran que dejarlos con Warin o el señor Guasín. Los gemelos también parecían muy apegados a ellos. A menudo los mordisqueaban o lo abrazaban tanto que tenían que quitárselos de las manos con frecuencia. Rin, tía Malay, por favor, cuiden los gemelos un rato. Voy a arreglar los preparativos de la boda. La ama de llaves de la casa sintió en señal de reconocimiento. Sí, verdad, había planeado que las demás amas de casa cuidaran de los gemelos, para que Warin pudiera disfrutar de la boda con más libertad. Pero ella había insistido en cumplir con su deber como tía. La boda transcurrió sin contratiempos, intercambiaron los nuevos anillos, cuidadosamente elegidos para que fueran mejores que los anteriores.
y luego pasaron al salón de banquetes para celebrar. Cuando llegó el momento de las fotos grupales, ambas novias recogieron a los pequeños testigos y le pidieron al fotógrafo que no usara flash. Ken había pensado con antelación en la iluminación de la habitación, porque no quería que nadie usara flash cerca de los niños, que aún eran muy pequeños. Poco después de comenzar la recepción, las novias tuvieron que despedirse. Los invitados comprendieron todo. No solo Rin y Ken tuvieron que irse temprano, sino también los amigos cercanos, Warren y la ama de llaves, que habían estado ayudando a cuidar a las gemelas. Todos se reunieron en el estacionamiento para despedirlos. En brazos de Rin y Ken estaban los bebés, quienes parecían muy sonolientos. Gracias a todos por venir. Rin está muy feliz, dijo Ken. Las 4 mujeres sonrieron antes de centrar su atención a los pequeños soñolientos. Las tías ya se van, cariño. Pronto iremos a visitarlos, ¿de acuerdo? Una vez que se dijeron todas las despedidas, Ken se volvió para agradecer sinceramente a las 2 personas que realmente habían sido de gran ayuda, Warren y la tía Malay, quienes habían cuidado a los niños durante todo el evento. Aunque sus gemelos se portaban bien y no eran especialmente quisquillosos, cuidar niños pequeños seguía siendo una tarea exigente. Gracias, Warren. Gracias, tía Malay, por ayudarnos con los niños. No es nada en absoluto, son mis sobrinos, dijo Warren con una sonrisa. Para ella, Ken era como una verdadera hermana pequeña, y quería a los gemelos tanto como si fueran sus propios sobrinos y sobrinas. Si le hubiera pedido que ayudara a cuidar a los niños gratis, lo habría hecho con gusto, pero ahora tenía que aceptar el pago de su tío, porque había dejado su trabajo para ayudarlos con el cuidado de los niños. Vaya, los niños tienen mucho sueño. Deberían irse a casa a descansar un poco, dijo el señor Guasín al ver a los pequeños dormitando. Al regresar a casa, cada uno se fue a una habitación, aunque no era muy tarde, pero los pequeños ya se habían quedado dormidos. Se siente tan diferente a nuestra primera noche de bodas, dijo Ken, mirándose la cama, ahora ligeramente rociada con pétalos. Esta vez, su pareja parecía genuinamente feliz con su boda. Había estado sonriendo durante todo el evento, su discurso en el escenario fue sincero. Y lo más importante, su beso había sido tan dulce que ella era la que se sonrojaba y era demasiado tímida para mirar a alguien a los ojos después. ¿Qué quieres decir? Ahora tenemos 2 pequeños en los brazos. Esa noche no los teníamos, pero esta noche duermen profundamente aquí con nosotras. Su esposa miró a su hijo, que dormía plácidamente en los brazos de Rin, y rió. Su hija acurrucada en los brazos ahora de Ken también dormía. Vamos a romperlos para que podamos lucharlos, dijo. Está bien, vayámonos juntas, así no perdemos tiempo, dijo Ken sonriéndole. Las 2 madres ayudaron con delicadeza a cuidar a los bebés, a cambiarles de pañal y a dejarlos en sus cunas. El contraste era innegable. En aquella ocasión se sintió como si fueran mundos apartes, tan poco queridos que le dolía, pero ahora estaban tan felices que no podían dejar de sonreír. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo, no olvides suscribirse al canal. Ya confirmaron por fin que se vienen episodios especiales de la serie de Night Love. Y ahora hay que esperar la confirmación de la fecha de estreno y esperemos que sea pronto. Cuídense mucho, nos vemos en los próximos videos. Bye bye.